Muy bien, buenos días a todos los hermanos. Buenos días a todos los hermanos. Me parece que voy a tener que mandar un poquito de, ¿cómo es? Energisol, de manera que tomen energía los hermanos, todos. Saludos de los hermanos de allá, especialmente de Orville y Erma y de toda su familia. Para todos los hermanos, siempre los recuerdan con mucho cariño. Cuando saben que venimos, enseguida mandan aprecios para todos los hermanos. Así que aunque no me digan nada, yo voy a llevarlo de ustedes para allá también, diciéndole a los hermanos, todos mandaron saludos y aprecio. Muy bien. La última vez que estuvimos con Raquel, eso fue el 20 de noviembre, tocamos un tema que llamamos Fe de Victoria, donde mencionamos con bastante fuerza que el Señor espera de nosotros una fe de victoria, una fe no simplemente que alardea de grandes cosas, sino todo lo contrario, que cuando está en situaciones muy difíciles sigue creyendo. Y que aunque pasen cosas que nunca imaginábamos que íbamos a vivir, finalmente el Señor las hace para nuestro bien. Seguramente pocos se acordarán, pero hablamos de Simón de Cirene en aquella vez, que se encontró de golpe viniendo del campo teniendo que llevar la cruz de Jesús. Y me imagino, dijimos que nos imaginábamos que lo más probable, dice, a ver si no me crucifican a mí, ¿qué tengo que ver yo aquí? Pero siguiendo después, analizando la Escritura, vimos todo lo que ese acontecimiento de rozar con Jesús trajo para su vida, porque este hombre era padre de dos muchachos, Alejandro y Rufo, y Pablo después lo saluda diciendo que era distinguidísimo creyente, uno de ellos, y la mamá de ellos, o sea, la esposa de Simón de Cirene, era, dice, madre de ellos y mía. O sea que toda la familia había llegado a experimentar un profundo cambio por una situación que nunca hubieran deseado vivir ni imaginado que vivirían. Y creo que el Señor hace esto en nuestras vidas, nos lleva por caminos que nunca elegiríamos, nos lleva por situaciones que nunca diríamos yo la quiero vivir, pero que finalmente termina siendo para nuestro bien. A veces cuando vemos algo que agrada o un paisaje hermoso, unas vacaciones lindas, decimos, ¡esto es vida! Cuando viajo a Costa Rica, el primer cartel que aparece ahí siempre es Costa Rica, pura vida, dando idea de todo lo que uno va a ir a disfrutar. Pero saben, la vida real es todo lo que nos toca vivir, no solo aquello que nos gusta. La vida real es todo lo que vivimos día a día, sea del color, del tamaño, de la situación que sea. Y Dios usa todo eso y siempre está atento a nuestras necesidades. Yo no sé si a ustedes les pasará lo mismo, pero cuando yo era joven, tanto tiempo atrás, cuando era más joven, nunca me enteraba de muchas cosas, nunca veía muchas cosas malas de la vida. Yo no sé si sería que eran todos jóvenes como yo, entonces no se moría nadie. Pero a medida que pasaron los años, me encuentro que todos los días hay uno que se muere, otro que le agarra una enfermedad incurable, otro que le pasa algo inimaginable. Todos los días aparecen cosas y digo, ¿entré yo en otra etapa de la vida o el mundo cambió? Y se ve que al pasar los años nos vamos dando cuenta de las cosas que antes tal vez no nos acordábamos. Hace unos meses vinieron casi 3 noticias que nos choquearon. Una era la muerte del esposo de Pamela Villodres por un accidente, algo que nos choqueó bastante a todos. También esperábamos que Esther, la esposa de Pablo,
se sanara y murió. Y la verdad que nos choqueó a muchos de nosotros bastantes. El hijo del pastor Heriberto Bueno, una muerte que nos dejó a todos como diciendo, ¿cómo se entiende esto? ¿Cómo procesamos todo esto? Ahora, durante el tiempo que pasaron estas cosas, también me tocó participar de casamientos, de nacimientos, de algunos cumpleaños muy felices, de algunas fechas que eran muy lindas de celebrar, y todo ocurrió dentro del mismo marco de la vida. Y me llevo a veces a preguntar, ¿cómo hace Dios para ver el mundo? Porque al mismo momento, en el mismo instante en el mundo, hay un nacimiento hermoso y hay unas muertes horribles. Hay momentos, lugares donde hay guerras y hay lugares donde se celebra una paz armoniosa. Hay momentos donde una familia está teniendo un momento hermoso y hay otro momento donde están matando a alguien de la manera más ignominiosa. Y Dios ve todo eso a la vez. Y a nosotros nos toca también mirar el mundo, mirar la vida y decidir a quién le vamos a creer, cuál es el destino final de la humanidad y del nuestro. Podemos ir por el camino de la desilusión, de la depresión, del no creer, o podemos ir por el camino de creer que finalmente el Señor va a cumplir su propósito en nosotros y en toda la tierra. Pero sabe que eso requiere fe, requiere creerle a Dios. No es algo que por lo que vivimos exclusivamente nos va a acontecer, porque vamos a tener ambas cosas. Aquellas situaciones que no podemos procesar, que no podemos entender, que no vamos a encontrar respuesta, y aquellas que son un testimonio viviente de que Dios existe. Y en medio de todo esa forma de vida tenemos que hallar el equilibrio realmente de poder volcarnos para el lado de Dios. Creo que la vida es un balance de logros y fracasos, de adquisiciones y pérdidas, de certezas y de dudas que coexisten con nosotros, que batallan dentro de nosotros y que exigen de nosotros una definición de fe. No va a caer simplemente de arriba algo que nos mueva y que entonces digamos, ¡ay, me viene la fe! Sino que hay una decisión íntima, personal, que inclina la balanza. Por supuesto que esa decisión íntima y personal va a estar influenciada por el Señor. El Señor quiere que nos volquemos para el lado de la fe, pero no puede manejarnos como títeres, no puede manejarnos como alguien que Él aprieta un botón y entonces respondemos. No tendría valor. Él espera de nosotros una respuesta de fe. Aleluya. Todos los acontecimientos que nos tocan vivir, los buenos, los malos, los neutros, todos sin excepción, exigen siempre una disyuntiva, siempre nos presentan una disyuntiva. La primera es que a pesar de todo, creamos que Dios nos ama. La segunda es descreer que Dios se ocupa de nosotros. Y he encontrado que muchos, cuando van llegando a una etapa de la vida más madura, pierden la frescura de creer al Señor con sencillez. Y van desilusionándose como si Dios no fuera todo lo que ellos pensaron que era. Y caen en una situación muy lastimosa porque conocen toda la palabra, conocen todo lo que hay que conocer, pero es como si fuera una letra muerta
sin vida. Y nada los mueve. Y es un estado para mí tan lamentable. Yo digo, todos deberíamos tener una actitud frente a la vida y frente al Señor, donde la frescura del Evangelio nos alcance en todo momento. No llegar a una etapa como diciendo, bueno, como aquellos que son políticos y dicen, ¿quién no fue revolucionario a los 20 años? Dando a entender que es una etapa de la juventud donde hay fuerza, hay garra, pero ya cuando son grandes como que ya no tienen la misma idea. Y creo que el corazón del Señor quiere que seamos hasta el último día fervientes creyentes en Dios. Siempre me alegra cuando leo ahí de Pablo que ya le estaban por cortar la cabeza y le dice a Timoteo, tráeme el capote y los libros. Y yo digo, pero este loco lo están por cortar la cabeza y todavía quiere seguir estudiando. Todavía quiere seguir leyendo. Sí, todavía quería seguir leyendo, aunque sabía que dentro de poquito la cabeza ya no iba a acompañar al resto del cuerpo. Ese es el espíritu del Evangelio. Un espíritu que no afloja, aunque la edad nos vaya avanzando. La verdad que el Señor dice con toda claridad, Romanos 8:28, es una palabra que hemos leído muchas veces, la leo en la Palabra de Dios para Todos, una traducción, digamos, que me gusta mucho también. Dice, sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. Está diciendo Pablo, chicos, Dios siempre obra para bien. No todo lo que nos pasa es bueno. Si vos te cortás un dedo, te cortás una mano y alguien te dice que es bueno, mandalo al manicomio. Porque hay creyentes que dicen, sí, gloria a Dios, da gloria a Dios. Le digo, da gloria a vos. A mí dame la mano. Pero yo no dudo que aún eso Dios lo puede transformar en bien. Me gustó cuando visité hace varios meses a Juanín, ¿se acuerdan? Volvió al Señor después de 25 años y le cortaron una pierna por una vida abandonada. Y parece que cuando pasó por el hospital donde le habían cortado la pierna, dicen, menos mal que acá me cortaron la pierna porque eso me hizo volver al Señor. Ahora, ¿es bueno que no tenga la pierna? Es malísimo. Pero aún en eso malo, Dios puede hacer que algo bueno ocurra en tu vida. Y un poco lo que quería hoy, siguiendo lo de la vez anterior, es mostrar cómo el Señor, en su vida diaria, en todo lo que le iba ocurriendo, iba actuando sobre la vida de gente que no tenía idea que iba a actuar sobre ella. Gente que se encontró de golpe con el Señor y le ocurrió algo que nunca hubiera imaginado que le hubiera pasado, por lo menos la mayoría de ellas. Y me gusta cómo lo relata en general el Evangelio de Mateo, porque ahí en el capítulo 9 casi va haciendo que cada vez que Jesús terminaba una situación le venía otra y le venía otra y le venía otra, toda seguida, y él no se molestaba, sino que seguía obrando en favor de todos aquellos que encontraban. Aquí vemos primero en Mateo capítulo 9, versículos 9, cómo Jesús se acerca a un excluido social, a uno que nadie quería y más bien que todos rechazaban. Alguien muy conocido por nosotros, nuestro querido amigo Mateo, don Mateo, que hizo el Evangelio. Dice así, Mateo 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo sentado a la mesa de recaudación de impuestos. Sígueme, le dijo. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos. A Jesús no se animaron a preguntarle. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús les contestó. Fíjense, ellos le hablaron a los muchachos, porque en confianza era más fácil, y Jesús los oyó, seguro ellos ni sabían qué responder, porque habrían pensado igual, ¿qué hacemos nosotros acá con todos estos tipos?
Y Jesús contesta: no son los sanos los que necesitan médicos, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa: lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios, porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hay varias cosas interesantes en este tema, ¿no? Lo primero es, ¿ustedes se imaginan que Mateo se levantó a la mañana como se levantaba todos los días, malhumorado? Seguramente su señor ese día no le cebó mate porque estaba con un espíritu más agrio que de costumbre. Se fue a la oficina donde tenía que recaudar impuestos de sus compatriotas, que lo mirarían con un odio, con un fastidio, que cuando pagaban le tirarían la plata ahí, por ser una persona odiosa que colaboraba con los invasores. Bueno, todo lo que ya sabemos de los que cobraban impuestos. ¿Qué se iba a imaginar? ¿Que iba a pasar Jesús por allí? Y le iba a pedir que sea uno de sus discípulos. ¿Usted se imagina que si le plantearan esto a un comité religioso, echarían al que lo plantea? Si esto se le preguntaría al populacho, lo rechazarían. Ahora, Jesús tenía la ventaja de que no le importaba un pepino lo que pensaran los demás. Y pasó por ahí, ¿y qué le dijo? Sígueme. ¿Ustedes se imaginan lo que debe haber vivido ese hombre internamente? Yo estoy seguro que no era la primera vez que lo veía Jesús, lo habrá visto por ahí varias veces, habrá escuchado de él, no creo que hubiera tenido una reacción como esta si fuera la primera vez, seguro estaría en su corazón interesado, estaría con una revolución adentro en su vida por lo que era su vida, pero Jesús llegó en el momento indicado y dice que este hombre se levantó, dejó todo y lo siguió. Ahora, ¿usted se imagina que Jesús le habrá dicho, vamos a ir a comer a tu casa? Con toda la banda de muchachos que traía. Mateo habrá ido corriendo a la casa y debe haberle dicho a la señora, prepara comida que viene Jesús y los suyos. Y la señora dijo, se enloqueció total mi marido. Ya hace rato que venía mal, pero ahora está peor que nunca. ¿Qué dijiste? Sí, viene Jesús a casa. Yo no me puedo imaginar la conmoción que habrá sido, porque cuando va Jesús con sus discípulos, claro, le hacen un banquete. Yo me imagino que este Mateo habrá dicho, a ver, los que me critican, miren quién vino a casa. Y se agregaron todos los otros que eran como él, dice, todos los recaudadores de impuestos y los pecadores. Cuando la Biblia habla y pone los pecadores, no es gente como nosotros, que somos pecadores ya redimidos. Está hablando, ahí se llamaba pecador al que era despreciado, a la gente peor de la sociedad. Y ahí en esa casa un gran banquete, Jesús comiendo. Y de alguna manera, todos los religiosos escandalizados y preguntan, no pueden aguantar. ¿Cómo es que tu maestro, el maestro de usted, come con todos estos? Y yo me imagino que los pobres Pedro, Juan y todo eso habrán dicho, la verdad que te tiene razón, ¿qué hacemos nosotros acá con toda esta gente? ¿Te imaginas lo que deben pensar en el pueblo nuestro? Que venimos a la casa de Mateo y vienen encima todos los otros recaudadores y encima toda esta gente que es la mafia del lugar. Así que quedaron medio como diciendo, ya te lo digo, pará. Así que sale Jesús en defensa y dice, muchachos, tienen que aprender que yo no vengo a buscar a los que están bien. Ellos no me necesitan. Yo vengo a buscar a los que no están bien. Y de paso les digo algo, muchachos. ¿Por qué no van por ahí y aprenden lo que significa hacer misericordia? Misericordia es darle lo que no merece a la gente. Es darle lo que no merece. Eso es misericordia.
vayan y aprendan lo que es misericordia. Así que no tuvieron mucho para decir. Pero es interesante que todo el entorno de la vida de Mateo, él y todo su entorno, familia, amigos, conocidos, sociedad, fue sacudido porque Jesús vio la necesidad de ese corazón. El Señor está siempre atento a nuestras necesidades y puede cambiar lo malo en bueno. Mateo tuvo que romper con todo su pasado. Mateo tuvo que romper con su rutina diaria. Mateo tuvo que romper con un estilo de vida. Ese levantarse, ir detrás de Jesús, significó que ya su vida no era más la misma que había sido hasta ahí, sino que implicaba un cambio total. No implicaba una cosmética para parecer bueno. No implicaba hacerse el buenito. Implicaba ser una nueva persona en Cristo Jesús. A tal punto cambió ese hombre que nos llegó un evangelio a través de él. ¡Ja! ¿Usted elegiría para escribir el evangelio un traidor a su comunidad como era Mateo? Yo nunca lo elegiría y cuestionaría que el Señor se ha ido a comer a esa casa. Pero el Señor supo sacar lo mejor de lo peor. Y por eso tenemos esperanza todos nosotros, de que Dios puede sacar de nosotros lo mejor. Aleluya. Ahora, los fariseos eran bien religiosos, bien, a ver cómo decirlo, digamos, personas que se ajustaban a la ley, no de corazón, pero que se conocían toda la ley. Pero terminando de hablar los muchachos, los fariseos, miren quién le dicen algo. Mateo 9, sigue versículos 14 y 15. Seguimos todo el relato. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan. Guarda, acá ya no eran los fariseos religiosos. Acá eran los discípulos ¿de quién? Nada menos que de Juan el Bautista, el que fue llamado por el Señor para ser el precursor de Jesús, la voz del que clama en el desierto, el que ya desde el vientre de su madre estaba apartado. ¿Se acuerdan que cuando llegó María ahí saltó en el vientre de Elizabeth? ¿Y cómo era la vida de Juan? La vida de Juan era alguien riguroso consigo mismo, vivía en el desierto, comía nada más que miel y langosta, o sea, una comida muy sencilla, vestía una piel sencilla, era alguien, un asceta, como decimos. Era de estos que llevaba una vida, pero perfectísima, rectísima. Imagínense que sus discípulos tenían que hacer lo mismo. Ahora, ¿se imaginan encontrarse con el Mesías que va a los banquetes? El otro comía nada más que miel y langostita en el desierto. Y este que es el Mesías va a los banquetes. ¿Cómo es eso? Así que miren los muchachos lo que dicen. Mientras él decía esto a los otros, no a los fariseos, entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo: ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan? ¡Ja! Le dijo: muchachos, ¿qué clase de cristianos son ustedes? Esto es religioso y nosotros que somos discípulos de Juan ayunamos varias veces. Y ustedes miren cómo se la pasan. Otra vez los muchachos se quedaron sin palabras. No sabían qué decir, porque era cierto. Otra vez contesta Jesús. Jesús les dijo: ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán. Acá había dos ministerios muy diferentes. El ministerio encomendado a Juan el Bautista y el ministerio que tenía Jesús. A veces nosotros comparamos
distintas personas, distintos pastores, y quisiéramos que todos tengan un mismo molde. No es así. Hay quienes tienen una manera de vivir correcta y hay quienes tienen otra manera de vivir correcta, pero diferente a la primera. Algunos no quieren ni ver televisión, ni ir al cine, ni cosa por el estilo. Otros lo hacen de una manera prudente. Y no se puede estar criticando unos a otros. Solo Dios sabe qué encomienda a cada uno. Y deberíamos siempre entender que hay tiempos para todos. Hay tiempos donde uno tiene que ayunar permanentemente y hay tiempos donde uno no ayuna. El ayuno no es un ritual, no es algo que hacemos porque está escrito meramente, sino que el Señor nos tiene que llevar de una manera natural a ayunar por aquellas cosas de las que necesitamos respuesta, especialmente aquellas de las que no tenemos respuesta. Ahora, es interesante porque todo esto acontecía, Jesús pasó caminando, vio a Mateo, fue a la casa, en la casa le preguntaron los fariseos, después le preguntaron los discípulos de Juan, y sigue el tema, Mateo 18 y 19, son todos los textos seguidos, si lo ven ahí en su evangelio, dice así: mientras él decía esto, un dirigente judío llegó, se arrodilló delante de él y le dijo: mi hija agoniza, pero ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Jesús se levantó y fue con él, acompañado de sus discípulos. Fíjense qué interesante. Jesús está en medio de una fiesta, está en medio de alguna controversia teológica con algunos que se aparecen por la fiesta, y ahí cae alguien con una necesidad muy especial, muy fuerte. Mi hija se está muriendo. ¿Y qué hace Jesús? Sencillamente deja el lugar de la fiesta para ir a atender el lugar de la necesidad. A veces a la mayoría de nosotros nos cuesta salir de la rutina, salir del momento que estamos viviendo para atender una necesidad que otro nos plantea. A veces nos sentimos hasta molestos de que alguien nos plantee una necesidad cuando estamos nosotros en un momento que consideramos que no se nos debe molestar. Y creo que todos deberíamos aprender del Señor Jesús, de que por más que estuviera en medio de una fiesta y estuviera salvando almas, ante una necesidad mayor, inmediatamente fue a asistir a esta necesidad. No sé si habrá ido Mateo con él, si habrá dejado a todos los invitados, pero dice que él fue acompañado de sus discípulos. Imagino que Mateo también habrá ido. Pero deberíamos todos preguntarnos, cuando algo que no estaba previsto, cuando algo que no estaba en mis planes, cuando algo que interfiere en mis planes entra en nuestra vida, ¿cómo reaccionamos? ¿Reaccionamos con enojo? ¿Reaccionamos con fastidio? ¿O reaccionamos viendo si podemos atender esa necesidad? Jesús era maestro en atender necesidades que le salían al paso. Es más, cada vez que atendía una necesidad o iba a atender una necesidad, le surgía otra en el camino y las atendía todas. Miren cómo siguen los versículos 20 al 22. En esto, o sea, cuando Jesús estaba saliendo del banquete y yendo a la casa de este hombre que el otro evangelio dice que se llamaba Jairo, dice, en esto una mujer que hacía 12 años padecía de hemorragia se le acercó por detrás y le tocó el borde del manto. Pensaba, si al menos logro tocar su manto, quedaré sana. Jesús se dio vuelta, la vio y le dijo, ánimo, hija, tu fe te ha sanado. Y la mujer quedó sana en aquel momento. Caso interesante.
Si ustedes van a este mismo relato, no lo dice en Mateo, van a Marcos capítulo 5, dice que Jesús dice, alguien me tocó. Y los muchachos, como siempre, muy espirituales, le dicen, escúchame, toda la multitud te aprieta. Y vos decís, alguien me tocó, como diciendo, estás con un poquito de estrés, Jesús. Yo sé que ha salido poder de mí, dijo el Señor. O sea, todos le tocaban. ¿Y sabe lo que yo veo con esto? La gente que se acerca a Jesús nada más que porque quiere pedir algo. Me ora por esto, me ora por aquello, tengo un callito en el dedo que me molesta. ¿Sabe qué? Mi hijo tiene mal carácter, ¿puede orar por mi hijo? Todos le piden cosas así, parece que Jesús fuera la lámpara de Aladino donde uno frota y salen los deseos. Pero qué distinto es cuando alguien con fe se acerca a Jesús. Dice, si tan solo le tocara el manto, seré sana. Y de toda la multitud que tocaba a Jesús, solo una que se acercó con fe. Seguro con mucha vergüenza. Dice que esta mujer padecía flujo de sangre. ¿Usted se imagina lo que es tener pérdida de sangre cuando no existían todos los elementos de higiene que hoy podemos usar? Cuando no había agua corriente en las casas. Cuando lo que te venía encima te manchaba todo y quedabas ahí, que se consideraba impura. Esta mujer tuvo que tener bastante valentía para mostrarse así en público y tener la fe, las agallas de acercarse a Jesús para tocarle. Por eso cuando le tocó, algo pasó en Jesús que lo estremeció. Y le dijo, hija, tu fe te ha salvado. Ahora es interesante, miren lo que dice Marcos, eso era Marcos 5:31, en Marcos 5:35, 36, sigue el relato, dice, todavía estaba hablando Jesús, todavía estaba diciéndole a esta mujer que era feliz que se haya sanado, cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, jefe de la sinagoga, el que había ido a pedir que vaya a la casa para que su hija no se muera, para decirle, tu hija ha muerto. ¿Para qué sigues molestando al maestro? ¿Qué le parece? ¿Cómo habrá recibido Jairo esa noticia? Tanta necesidad y Jesús perdiendo tiempo. A este ritmo no vamos a llegar nunca a casa. Es más, ya no necesitamos ir hasta casa. Lo que yo buscaba ya no lo puedo tener. ¿Y cuántas veces pensamos que Jesús llega tarde? O si no pensamos que llega tarde, pensamos que no nos escucha. Y entonces ya empezamos a pensar que algo tendremos, que no somos dignos de que Jesús nos escuche. Y hacemos un montón de lucubraciones que nada tienen que ver con el verdadero amor que Jesús tiene para nosotros. Es obvio que este hombre Jairo debe haber sufrido un shock muy fuerte, ya que siendo un judío que rechazaban a Jesús, lo vino a buscar como la última tabla de salvación para su hija enferma. Sin embargo, es interesante que dice la Escritura, sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo, cree nada más. ¡Ja! No le pidió nada a Jairo, ¿eh? ¿Qué le parece? ¿Le pidió poca cosa a Jairo? Le vinieron a decir que la hija se había muerto. Y el Señor dice, tranquilo muchacho, tranquilo, cree nada más. ¡Ja! No me pedí nada, Jesús, ¿eh? Una cosa que me pidas que crea que se va a sanar, pero otra cosa que me pida que crea que está muerta y va a resucitar. La Escritura no registra ninguna respuesta de Jairo. No sé cómo habrá ido hasta la casa. Me imagino que habrá ido medio
cabizbajo, diciendo, ¿y ahora cómo enfrento esto? ¿Cómo llego? No había forma de que procese lo que le tocaba vivir. Volvemos a Mateo 9, 23 al 25. ¿Qué ambiente imaginan que encontró Jesús en la casa de esta niña? Dice, cuando Jesús entró en la casa del dirigente y vio a los flautistas y el alboroto de la gente, saben que en aquel entonces, yo lo viví eso cuando era chiquitito, se contrataba a las lloronas. O sea, en los velorios, acá dice los flautistas que tocaban música fúnebre, pero además se contrataba o iba gente a llorar. Iban mujeres a llorar. Y cuando yo era chico esto pasaba también en algunos velorios. Venían algunas lloronas. Se ve que para hacer más lúgubre el entierro. Ahora no se acostumbra, pero en mi tiempo también venían el coche fúnebre y daba la vuelta al barrio. Pasaban por todo el barrio con el muerto y toda la gente en la calle saludaba y todos los familiares íbamos atrás sufriendo. Era parte. Bueno, Jesús encontró lo que era típico en su época. Encontró a los flautistas tocando música fúnebre, encontró a la llorona llorando. No imagino cómo habrá sido el encuentro de Jairo con la esposa. Y le habrá dicho, como diciendo, ¿para qué lo trajiste? Ya murió. Les dijo, Jesús vio los flautistas y el alboroto de la gente. Alguno hasta lo debe haber criticado. ¿Qué viene a hacer acá? Creo que el otro texto dice que se reían, se burlaban. Les dijo, váyanse. Pues saquen todo esto de acá, que lo único que hace es crear un ambiente de muerte. Saquen todo esto de acá, váyanse. La niña no está muerta, sino dormida. Entonces empezaron a burlarse de él. Yo me imagino que habrá sido no la burla del chistoso, sino la burla del dolido. ¿Qué viene a hacer? Encima que nos pasó esto, encima que llegó tarde. Ahora sí la va a resucitar. Pero cuando se les hizo salir, entró él, tomó de la mano a la niña y ésta se levantó. ¿Sabe lo que hizo Jesús después de eso? Yo hubiera puesto un cartel en la puerta. Hoy grandes sanidades hoy, venga. Enseguida hubiera hecho una flor de campaña. ¿Sabe lo que hizo Jesús? Si leen en Marcos, le dijo, denle de comer. Tomó la niña de las manos, denle de comer. Jesús era absolutamente normal, sencillo. Y aun cuando hacía un milagro de este tamaño en una vida, seguía siendo un hombre sencillo y queriendo que aquellos que le seguían fueran gente sencilla. Aleluya. Mire cómo sigue la Escritura. El pobre Jesús no lo dejaban ni respirar. Dice acá, al irse Jesús de allí, cuando ya le dieron de comer a la nena, los padres lo abrazaron y dijeron, Rabí, Rabí. Jairo estaba ya otra vez con la fe en alto y todo feliz. Los flautistas dijeron, ¿para qué me llamaron si ahora no me van ni a pagar, que no hay entierro? En fin, siempre hay felices y enojados en toda situación, ¿no? Claro, vaya otro velorio y no lo lleven a Jesús. Dice, al irse Jesús de allí, 2 ciegos lo siguieron gritándole, ten compasión de nosotros, hijo de David. Cuando entró en la casa, se le acercaron los ciegos y él le preguntó, ¿creen que puedo sanarlos? Apeló a la fe de ellos. No es sencillo estar ciego y creer que puede ser sanado. Sí, Señor, le respondieron. Entonces Jesús les tocó los ojos y dijo, se hará como con ustedes conforme a su fe. Tremendo. ¿En quién depositó la responsabilidad? En ellos. A mí me gustaría que sea al revés. A mí me gusta ser como el paralítico que lo bajaron los amigos
Y el pobre ni hablaba, ni caminaba, ni sabía lo que pasaba. Lo único que vio es que la camilla por donde estaba la bajaron por un agujero del techo que me imagino yo que para poder bajarlo tuvieron que bajar vertical porque tienen que hacer un agujero de todo el largo. Sonaron con toda la tierra que le tiraron a los de abajo. Así que lo deben haber atado para que no se caiga. Y cuando estaba ahí, en realidad Jesús lo sanó por la fe de los amigos. Así que el tipo se la encontró feliz, dejó de ser paralítico, anduvo fenómeno y no hizo nada. Yo quiero que me pase eso a mí. Pero no sé por qué, a mí Dios siempre me pone del otro problema, del otro lado. No sé si a ustedes les pasa lo mismo. Saben, Jesús espera que le creamos. Porque como hemos dicho muchas veces, fe no es creer en Dios. Los demonios también creen. Fe es creerle a Dios. Y creer que realmente siempre hace lo mejor para nosotros, aunque nosotros consideramos que lo que estamos viviendo es lo peor. Y quiero justamente, ya estoy yendo hacia el final, cuando Jesús no nos sana, cuando Jesús no da la respuesta que esperamos tener, nuestra fe tiene que ser una fe mayor que aquel que fue sanado. Es una paradoja de la vida en Cristo. Me encontré en estos días, viajamos al sur y me encontré con dos casos, dos hermanos preciosos, dos familias preciosas. Una yendo cuesta abajo en su fe, otra yendo cuesta arriba en su fe. Uno diciendo, cuando yo me fui a operar, le pedí al Señor, fui recitando el Salmo 23, le pedí al Señor que no me ocurra nada en mi mente, aunque pase cualquier cosa en mi cuerpo, y lo que más tengo afectada ahora es la mente, dice. Entonces estoy como diciendo que ya no creo. Hubo otro caso hace un tiempo de un muchacho también, que hasta había puesto en un texto ahí en la cama de su esposa, como que se iba a sanar. Él creyó haber recibido una palabra de que se iba a sanar. La esposa no se sanó, murió. Y entonces me dice, realmente estoy como que lo de Dios lo tengo que reprocesar nuevamente. Y yo entiendo, por supuesto, una crisis de fe. Todos la hemos vivido y todos viviremos tal vez otras. Pero la crisis de fe tiene que desembocar en más fe, no en menos. Encontré con otra parejita preciosa de nuestra congregación. Viven ahora en Madrid. Matrimonio joven con dos nenitas. Me dice, Eduardo, hemos pasado un tiempo muy difícil. Nos fuimos de donde estábamos por 12 años a un lugar nuevo, nueva congregación, chiquitita, poca gente. Él decía, a mí no me dieron puesto, no tuve trabajo. Tuvimos un año sin dinero, con una congregación nueva, casi pequeñita. Dejamos un lugar donde estábamos establecidos, donde estábamos bien. No entendieron que nos íbamos, algunos hermanos lo consideraron hasta como una traición. Nuestro matrimonio tuvo sus dificultades por toda esta situación. Pasamos un año muy difícil, pero ¿sabes a qué nos llevó esto? A buscar a Dios, a clamar a Dios con todo el corazón. Lo único que teníamos donde agarrarnos con toda la fuerza era el Señor. Y dicen, gracias a Dios, después de un año de crisis, todas las cosas están comenzando a florecer. Él encontró trabajo, en la iglesia se han convertido unas cuantas familias que estamos discipulando. Nuestro matrimonio ha entrado en un canal de entendimiento nuevo y todas las cosas han cambiado. Y yo miraba ambas situaciones y digo, dos crisis. Unos desilusionados porque no se dieron las cosas como querían. Los otros, cuando las cosas no estaban como querían, buscaron profundamente al Señor hasta que el Señor contestó. Y hoy están en una relación hermosa con el Señor y sirviendo al Señor
con todo su corazón. Se requiere más fe cuando las cosas no se dan como deseamos que cuando se dan como esperamos. Eso es fe de victoria. Eso es la fe que el Señor quiere formar en cada uno de nosotros. Y por eso a veces nos hace pasar por cosas inimaginables. Sigo adelante, no leo más textos porque dice que después de que se fueron los 2 ciegos sanados le trajeron un mudo y sordomudo. Así que, y endemoniado. Así que el pobre Jesús, yo creo que daba un paso y le traían uno, daba otro paso, traían otro. Yo creo que habría dicho, bueno, no sano más hoy, por favor, déjenme ir a dormir un poco. Pero la realidad es que siempre estaba Jesús atento a las necesidades. Y lo que quiero dejar hoy en claro es que siempre Jesús está atento a lo que pasa en tu vida. El que no siempre está consciente de que Dios está atento somos nosotros, que creemos muchas veces, Dios me abandonó, la iglesia está mal, los hermanos están en una poca espiritualidad y mi vida ya no tiene demasiado renuevo. Sí, todo eso es muy real, pero no tiene que permanecer así. Y el que va a cambiar no es ni la iglesia ni los hermanos, el que tiene que cambiar es uno, buscando al Señor. ¿Saben? La situación que yo estoy viviendo allá o que estamos viviendo en Miami es buena en el sentido genérico, pero no es lo que nosotros esperamos ni de la iglesia ni de la sociedad. Yo estoy ayunando 4 días por semana, prácticamente. Toda la semana, de martes a viernes, ayuno. Solo tomo una sopita que mi señora cada vez le agrega algo mejor como para que yo no me... ¿cómo es? No me desnutra. Así que yo digo, no, una sopita así, pero le agrego un pollito, un pedazo de huevo, algo como diciendo que no se me desnutra. ¿Pero por qué? Sencillamente porque tenemos que pasar a una vida de fe que esté más allá de lo que siento, más allá de que la respuesta todavía no llega, más allá que no me gusta lo que está pasando. Ok, entonces busquemos al Señor en profundidad. No nos quedemos en una fe religiosa. No nos quedemos con los testimonios de otros. Busquemos nosotros profundamente al Señor hasta que Dios nos dé la respuesta que Él quiere darnos, no la que nosotros le exigimos. ¿Amén? Aunque no digan amén, igual es amén. Créanme. También quería agregarles, en este caso que expulsó demonios, y lo pueden ver ahí en Mateo 9 también, el versículos 32 al 34, ¿sabe lo que dijeron algunos? Este echa demonios por Satanás. Y uno dice, ¿cómo puede ser que vean un endemoniado sano, un sordomudo que habla, y que digan que eso es del diablo? Y saben, siempre llego a la misma conclusión. Cuando uno no quiere ver la mano de Dios, puede ver el milagro más grande delante suyo y no va a creer. ¿Se acuerdan cuando Lázaro le pide a Abraham, Señor, mándalo, no Lázaro, el rico, Señor, mándalo a Lázaro que resucite, así mis hermanos van a creer? ¿Y qué le dice Abraham? Escúchame, tienen a Moisés y a las Escrituras. Si no creen a eso, le podemos mandar un montón de milagros que no van a creer. Y debemos aprender a creer más allá de lo que sentimos o aún de lo que vemos. Ojalá veamos mucho, ojalá sintamos muchos. Yo no rechazo eso, yo quiero sentir bien, estar alegre, ver milagros, quiero todo eso. Pero si no ocurre, eso no mueve mi fe. Porque nuestra fe está en un Dios inconmovible y no solamente en ese Dios que obra. ¿Amén? Un amén flojito, pero no importa. Se están volviendo viejos, ¿eh? Veo que todo así, uno dice, para subir el volumen un poquito para que te escuche. Bueno, tienen que decir un flor de amén. Muy bien, reflexión final. El texto sagrado destaca que todo el tiempo Jesús da respuesta a nuestra necesidad. Siempre, siempre Jesús cuida de nosotros. Y también
que Él espera de nosotros una respuesta de fe. Jesús espera una respuesta de fe. ¿Se acuerdan cuando Pedro se hundió? ¿Qué hizo el Señor? Le dio la mano y ¿qué le dijo? ¿Cómo no tiene fe? Y si yo soy Pedro, digo, ¿cómo me decís eso? Estos no tienen fe que no se bajaron del barco. Yo por lo menos caminé un poquito. Y me sirve para toda la vida esa experiencia. Estos se agarraron de la borda y no largaron ni un dedo, ni pasaron el pie como diciendo, parece que me bajo. Sin embargo, el Señor le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Reprendió al mejor. A los otros no le dijo nada. ¿Por qué? Porque espera fe de nosotros. Espera que le creamos a Él. Y vamos a tener más fe cuando creemos lo que no vemos que cuando observamos sus milagros. Que bienvenidos sean. Y por eso oramos siempre. Muy bien. Dice Hebreos 11:13, todas estas personas murieron sin haber recibido las cosas que Dios había prometido. Lo dice la Escritura, no es invento mío. Pero como tenían fe, las vieron de lejos y las saludaron, reconociéndose a sí mismos como extranjeros de paso por este mundo. Aleluya. Esos son los héroes de la fe. Jesús, nunca dudemos que el Señor se ocupa de nosotros, que está atento a nuestras necesidades. Nunca llega tarde, como pensaron tal vez las hermanas de Lázaro cuando hacía 4 días que había muerto, ni tal vez Jairo. Y dejo un pensamiento que es como metido aquí, distinto al resto del tema. Nuestra generación necesita hombres y mujeres con la compasión de Jesús. Así como les dijo, vayan muchachos y aprendan lo que significa tener misericordia. Dice la Escritura, al final de todas estas actividades de Jesús, casi como un corolario de todo lo que contaba Mateo de lo que hacía Jesús, le dice, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Así es como ve el Señor a la multitud. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros, les dijo a sus discípulos. Pidan, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Y yo digo, podemos abrir el corazón y decirle, aquí estamos, Señor, para creer en ti con lo que venga y para ser instrumentos tuyos, para dar misericordia a todos los demás. Amén. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muy bien. ¿Cuántos se animaron en la fe hoy? ¿Sí? ¿En serio? Entonces vamos a pedirle a Eduardo que venga y ore por todos nosotros, para que nuestra fe aumente, para que nuestra fe se fortalezca, que podamos ser exactamente lo que Dios quiere que seamos. ¿Amén? Eduardo, vamos a ponernos de pie, por favor. Raquel, ¿vos no te acordás de esa poesía que decía, no me mueve, Señor, para quererte? ¿No te acordás? Decí lo que te acuerdes. Lo que te acuerdes. Nada, ¿te acordás ni un pedacito? Es, no me mueve, Señor, para quererte. Marta, ¿lo sabés? Dale, antes de orar vamos a... No me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Tú me mueves, Señor, muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme al fin tu amor y en tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera. No me tienes que dar porque te quiera,
porque aunque lo que espero no esperara, lo mismo que te quiero, te quisiera. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Esa es una hermosa definición de fe. Amén. Señor, bendecimos tu nombre en esta mañana. Padre, volvemos, Señor, a decirte que te amamos, que aunque no nos guste pasar por situaciones difíciles, Señor, aceptamos que tu gracia, tu amor está por encima, Señor, de todas esas situaciones. Señor, y queremos pedirte hoy que estamos con toda nuestra conciencia, que aun cuando pasemos por momentos que nuestra mente o nuestra fe decline, vos nos muevas, Señor, para estar firme contigo, para amarte, para no claudicar cualquier cosa que nos toque vivir, que podamos estar, Señor, con una fe de victoria, una fe que sabe que en última instancia, Señor, vos vas a hacer tu voluntad en cada uno de nosotros y en nuestra familia. Como esos héroes de Hebreos, saludamos, Señor, aunque a veces de lejos, a esa vida en Cristo a la cual vos nos llamaste cuando nos pediste que te aceptemos como nuestro Señor. Y Padre, en el nombre de Jesús, declaramos que esa fe está en nuestros corazones y que va a estar vigente hasta en nuestro último suspiro. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aleluya. Esa poesía está en forma de canción. La tenemos, así que en algún momento podríamos aprenderla. Muy bien, yo espero que cada uno se lleve de vuelta un poquito más de fe, ¿sí? Y que el Señor les bendiga, pongan sus vidas, la vida de sus familias y todo lo que tienen en sus manos para que Él haga con cada una de esas cosas su perfecta voluntad. Amén. Dios les bendiga y tengan una buena semana.